Bien, buenas tardes. Yo me voy a ceñir a las pautas que nos pidió la plataforma Patria Socialista, caracterizando primero el problema, haciendo referencia a los lineamientos y los objetivos del Plan de la Patria, a los cuales se refiere la contribución que queremos hacer, y finalmente plantear entonces algunas soluciones, ¿no? Ustedes recibieron ayer una hojita donde está en extenso los temas del documento que preparamos para este seminario. Por supuesto no lo voy a poder desarrollar todo por el límite de tiempo, pero bueno, va a ser colgado en la página de Aporrea, va a ser colgado en el blog de la plataforma Patria Socialista, al igual que todas las presentaciones. Y me voy a concentrar en unos pocos de los temas que están planteados allí. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el curso de la Revolución Bolivariana, que primero se declaró antiimperialista, que luego en una fase de radicalización se declaró anticapitalista, para más adelante declararse socialista, y para lo cual llevó un intensivo proceso de expropiaciones y recuperamos para el interés nacional la electricidad de Caracas, la Compañía Anónima de Telecomunicaciones, Sidor, las cementeras, bancos, redes de comercialización y de distribución, ¿no? El problema es que en el curso de esa revolución que se declaró antiimperialista, anticapitalista, socialista, sorprendentemente, contradictoriamente, la revolución bolivariana, la economía venezolana se nos hizo más rentista, más capitalista y más explotadora. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo demostrar esto? Mire, si alguno cree que lo que yo voy a decir ahora es una exageración o que hay algún error, puede de una manera muy fácil verificarlo. No voy a referirme a datos que fabricamos en el laboratorio del CIN, no voy a utilizar datos que son cálculos propios y que cualquiera puede decir que los deformé para darle sustento o veracidad a las afirmaciones que voy a hacer. Voy a utilizar los propios datos del Banco Central de Venezuela y del Instituto Nacional de Estadística, que cualquiera puede salir ahora mismo, abrir la web del Banco Central, ir a una pestaña que se llama Agregados Macroeconómicos, abrir la parte donde dice Producto Interno Bruto por sectores institucionales, donde está cuánto pone el sector privado del total del esfuerzo productivo nacional, cuánto pone el sector público, cuánto pone la economía social. Puede ir a los datos del Banco Central y meterse en la distribución factorial del ingreso para ver cuánto del nuevo valor creado se lleva el factor capital, cuánto del nuevo valor creado se lleva el factor trabajo. Puede ir a abrir la página del Banco Central de Venezuela y examinar la estructura del Producto Interno Bruto por sectores. ¿Por qué afirmo entonces que la economía venezolana se ha hecho más rentista, a pesar del permanente planteamiento de transformar la economía capitalista y rentista en un nuevo modelo productivo exportador? Bueno, si ustedes examinan esos datos, se van a dar cuenta que por un lado, el coeficiente de importaciones, ¿no?, que es el total del porcentaje de productos importados que se producen, se circulan y se comercializan en la economía nacional, ha venido aumentando de manera sostenida año tras año. Es decir, cada vez son más los productos importados que nosotros consumimos en Venezuela. Ese es un rasgo de un país rentista, entendiendo por país rentista o por economía rentista, aquella que vive de la explotación de un recurso natural
y que utiliza el ingreso generado por la explotación de un recurso natural para comprarle al resto del mundo todo lo que deberíamos estar produciendo internamente. Es el equivalente a una persona que vivía de su esfuerzo productivo, de pronto se le muere un familiar, ese familiar le deja como herencia un apartamento y esa persona entonces renta ese apartamento y en lugar de vivir de su esfuerzo productivo, empieza entonces a vivir de la renta que le da ese apartamento. Es un poco lo que pasa como Venezuela. Venezuela en estos años de revolución bolivariana, donde la renta petrolera ha aumentado, gracias a las conquistas que tuvo, o el éxito que tuvo la política petrolera venezolana de lograr una remuneración más justa para el precio del petróleo, gracias a la reivindicación de la soberanía nacional sobre el petróleo que permitió elevar el porcentaje de regalía, gracias a la decisión de obligar a las filiales en el extranjero a pagarle a la casa matriz los dividendos que antes no pagaban, paradójicamente ese torrente de petrodólares que empezó a entrar en el país nos dio un extraordinario poder de compra externo y entonces empezamos a comprarle a otros países lo que antes producíamos internamente. Hasta los clavos de los que hablaba mi buen amigo, colega y camarada Servando Álvarez. Entonces nos hemos hecho más rentistas. Si vemos el coeficiente de exportaciones, ¿no?, que es el total del porcentaje de exportaciones dentro del total de la producción, vemos que ese coeficiente ha venido cayendo. Cada vez exportamos menos productos distintos al petróleo. Dicho de otra manera, cada vez el ingreso en divisas de Venezuela depende más del petróleo. Hace unos años, de cada $100, 93, 94 venían del petróleo. Hoy, de cada $100, 96, 97 vienen del petróleo. Si nosotros examinamos la estructura del Producto Interno Bruto por sectores económicos, en medio de una revolución que se plantea lograr la soberanía productiva, vemos como, por ejemplo, el sector agrícola, que para un país con la población que tiene Venezuela, y de acuerdo a los datos de ingesta calórica por habitante que debería tener un país, nosotros en estos momentos deberíamos tener una agricultura que aporte al menos el 12% del Producto Interno Bruto. Y si ustedes revisan esos datos, se van a encontrar con una agricultura que apenas aporta el 4.5% del Producto Interno Bruto. ¿Lo demás de dónde viene? Lo demás viene de esos productos importados, esas importaciones agrícolas que venimos haciendo cada vez en mayor medida. Si nos remitimos a examinar a ver qué pasa con la industria, bueno, de acuerdo a los estándares internacionales, particularmente al Índice de Desarrollo Industrial de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, se plantea que una economía ha alcanzado su grado de industrialización cuando el sector manufacturero aporta al menos el 20% del Producto Interno Bruto. En 1999, el sector manufacturero aportaba el 18.8% del total de la actividad económica y productiva del país. Al cierre del 31 de diciembre del año 2012, el sector manufacturero apenas aporta el 14.4% del total de la actividad productiva del país. Un nuevo rasgo que verifica cómo la economía venezolana se ha hecho más rentista, más dependiente de las importaciones, menos dependiente o menos sustentada en el esfuerzo productivo interno. ¿Por qué digo que se ha hecho más capitalista? Porque si ustedes examinan esos mismos datos y abren una pestaña que dice PIB por sectores institucionales, ahí ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de la Revolución Bolivariana, en el año 1999, 98-99, el sector estatal aportaba casi el 35% del total del Producto Interno Bruto. Y el sector privado aportaba el 65%, casi el 65% del Producto Interno Bruto. En el curso de la Revolución Bolivariana, el aporte, el peso específico del sector capitalista privado aumentó de 65 a 70, casi 71%. Y el peso del sector público, que aparentemente en la matriz de opinión nuestra se lo está llevando todo, cayó
de casi 35, incluso hubo un año donde está en apenas 29%. ¿Cómo explicar que en medio de un proceso que nacionalizó todo lo que ya dijimos que nacionalizó, donde la impresión que tenemos es que la economía está cada vez en manos del Estado, que el Estado tiene acorralado al sector privado, que no hay espacio para la iniciativa privada, resulta que los propios datos dicen todo lo contrario, que la economía se está haciendo más capitalista? ¿Por qué digo que se ha hecho más explotadora? Porque si ustedes se van a esa misma página y se van a la distribución factorial del ingreso, se van a dar cuenta, van a verificar cómo el factor capital, cómo los patronos han ido aumentando año a año su participación porcentual en la distribución del ingreso, a expensa, en menoscabo, de una decreciente participación de los trabajadores en esa nueva riqueza generada. Y eso es precisamente, eso es lo que se conoce en términos marxistas como la explotación del trabajo ajeno, la explotación del trabajo asalariado. Y en estos años lo que ha habido es una exacerbación de la explotación de los trabajadores. Hecho este diagnóstico, me voy entonces a lo que plantea el Programa de la Patria. Concretamente me voy a referir al objetivo número 2, que dice: continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo. Cuando leo esto, digo, no debería decir aquí, en lugar de continuar construyendo el socialismo bolivariano de acuerdo al diagnóstico que acabamos de hacer, con los propios datos del Banco Central, con los propios datos del Instituto Nacional de Estadística, no deberíamos estar planteándonos más bien comenzar a construir el socialismo bolivariano del siglo XXI en el campo de la economía. Porque están pendientes todavía estos objetivos que se plantean aquí, concretamente el 2.1, propulsar la transformación del sistema económico en función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista basado en el desarrollo de las fuerzas productivas. Para proponer algunas soluciones a esta problemática terrible, uno tiene que explicarse por qué pasa esto, qué es lo que explica que en el curso de estos años este sea el diagnóstico, una economía que se nos hizo más capitalista, más rentista y más explotadora. Y nuestra tesis es que justamente todo el esfuerzo que hizo el gobierno bolivariano para reactivar un aparato productivo moribundo, que fue el aparato productivo que heredó la Revolución Bolivariana de la Cuarta República, un aparato productivo que había sido apaleado por las políticas neoliberales de los últimos años de la Cuarta República, de empresas que estaban trabajando al 40, al 50% de su capacidad instalada, o sea, guapeando para no quebrar, finalmente fueron resucitadas, fueron rescatadas por toda la política que desplegó el gobierno bolivariano para reactivar la economía y para poder generar el desempleo, reducir los niveles de pobreza y exclusión social. Paradójicamente, y una paradoja es aquella situación donde la solución engendra a su vez un problema, resulta que la reactivación de ese modelo, de esa economía heredada, fue precisamente la reactivación de la economía capitalista, que es la maquinaria que genera los flagelos del desempleo, de la pobreza y de la exclusión social, que son justamente los que la Revolución Bolivariana se propuso erradicar. Si ustedes hacen un examen, se van a la página de Cadivi, se van a la página de Bandes, se van a la página del Banco Bicentenario, se van a la página del Registro Nacional de Contrataciones Públicas, ustedes pueden verificar allí con sus propios ojos que las empresas que se llevan el 95-96% de los dólares preferenciales que el Estado vende a 1/3 del precio del mercado. Ustedes pueden verificar allí que las empresas que se llevan las obras, los contratos para la construcción de obras, los contratos para la adquisición de bienes, son empresas capitalistas que reproducen el modelo explotador y depredador que queremos superar. Si ustedes revisan quiénes son las empresas beneficiarias de las exoneraciones arancelarias, de los incentivos fiscales,
van a poder verificar que son precisamente las empresas capitalistas que reproducen ese modelo explotador y depredador. Sin ninguna condición. Incentivos que se otorgan sin ninguna condición, sin ninguna temporalidad. Entonces, contradictoriamente, lo que explica que en estos años la economía se haya hecho más capitalista, más rentista y más explotadora, es precisamente que ese sector heredado es el que ha aprovechado, es el que ha ordeñado hasta la última gota todos los incentivos, o la mayoría de los incentivos fiscales, financieros, cambiarios, de compras gubernamentales, de suministros de materias primas que el Estado entrega. ¿Qué hacer? Creo que una primera cosa en esta revisión crítica y autocrítica que hay que hacer es precisamente reorientar todos estos incentivos de política económica en favor, en función de hacer crecer ese sector de la economía social, de la economía popular, de la economía comunal, bajo el control de los trabajadores directos, bajo el control de los campesinos organizados, bajo el control de la comunidad organizada. Porque solamente así podremos tener un sector que libere al trabajador de la explotación del capital, que pese y aporte cada vez más en la economía. Actualmente ese sector es menos del 2%. Deberíamos tener, efectivamente, en la idea de construir un modelo de democracia participativa y protagónica en lo económico, un sector de la economía social, de la economía popular, que aporte el 50, el 60% del Producto Interno Bruto. Y una medida, porque no me puedo referir a todas porque ya me tocaron la campanita, es el tema cambiario. Varios lo han planteado aquí. La tragedia de Venezuela no es la devaluación del bolívar. El candidato de la derecha, uno de los argumentos que manejó en la campaña electoral era que este gobierno le había metido 2 devaluaciones por el pecho a los venezolanos. Miren, nosotros dimos una pelea para derrotar el ALCA, para evitar que el país fuera inundado con importaciones procedentes de las grandes potencias que pudieran barrer con el aparato productivo nacional. Pero resulta que la manera como estamos utilizando la política cambiaria, al dejar anclado el precio del dólar, mientras todos los demás bienes suben, lo que ha hecho justamente es provocar una terrible enfermedad que es la sobrevaluación del bolívar. ¿Qué significa la sobrevaluación del bolívar? Bueno, que esa moneda, en medio de un contexto inflacionario como el que vive en Venezuela, cuando uno compara los precios de los productos, de los servicios en Venezuela, que tiene una inflación altísima, la más alta de América Latina, y uno compara los precios nacionales con los precios de otros países con los cuales estamos profundizando nuestro proceso de integración comercial, económica y productiva, resulta que en esos países la inflación es muy baja, en esos países los bienes no se han encarecido tanto como aquí, y entonces cuando se deja congelado el precio del dólar, resulta que es mejor comprar los bienes y comprar los servicios en aquellas economías donde la inflación es menor, y ese anclaje cambiario, esa manera como se está utilizando la política cambiaria, ha entronizado una tendencia entonces a importar cada vez más los productos que antes producíamos aquí. Y por eso entonces nosotros vemos que ese torrente de importaciones, ese deslave de importaciones que no deja de entrar, está desplazando la producción agrícola, está desplazando la producción industrial, y eso es lo que explica en gran medida el descalabro que ha sufrido la agricultura y que han sufrido la industria en estos años, y que justamente es lo que permite afirmar la acentuación de esos rasgos rentistas. ¿Qué hacer? La solución no es eliminar, y eso creo que quiere bien claro, pues, no es eliminar el control de cambio. El control de cambio debe fortalecerse, debe perfeccionarse, debe afinarse. Lo que hay que abandonar es esa política de anclaje cambiario, de dejar el precio del dólar congelado. Porque ¿cómo no va a haber ninfomanía del dólar? ¿Cómo no va a haber insaciabilidad del dólar
si la tasa de cambio oficial en este momento es de 6.30, mientras que la otra voz del mercado dice que es 3 y 4 veces más. Así cualquiera se pone en la cola de Cadivi, arma su carpeta para ver cuánto puede morder de esos dólares a un tercio, a un cuarto del precio que ofrece el mercado. Entonces creo que si realmente nosotros queremos cumplir con este segundo objetivo del Plan de la Patria, propulsar la transformación de la economía rentista e importadora en un nuevo modelo productivo exportador, nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas de manera diferente. Alguien dijo esta mañana, si quieres resultados distintos, haz las cosas de manera distinta. Si quieres resultados diferentes, haz las cosas de manera diferente. Si nosotros no queremos en los próximos años estos mismos resultados, tenemos que empezar entonces a hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué significa hacer las cosas de manera diferente? Significa entonces reorientar todos estos incentivos que hasta ahora han sido aprovechados por ese sector capitalista de la economía en función de hacer crecer la economía social popular. Solamente así podremos construir un nuevo modelo productivo que libere a los trabajadores, que libere al pueblo de la explotación del capital. Gracias por su atención.